Gonzalo, tu opinión sobre no solamente el poder que este pacto fiscal le dio, ya esto ya está aprobado, le dio al Servicio de Impuesto Interno y que vamos a ir viendo en la medida en que vayan entrando en vigencia y que el servicio vaya usando estas cuestiones, sino que también la recaudación. Yo, insisto, no creo que se recaude el objetivo que el ministro Marcel promete, pero que sí, directa o indirectamente, o sea, a través de darle más facultades, dejando al contribuyente de rodillas, como decía Marcelo hace un rato, invirtiendo la carga de la prueba, aumentando los plazos de prescripción y igual va a lograr recaudar. ¿Hay desesperación por plata? ¿En qué lo ves tú? ¿Qué es lo que opináis de esto? Sí, a ver, desde el punto de vista de los números, hasta ahora todas estas reformas siempre dicen que van a recaudar una cantidad que jamás se recauda. Sí. Entonces, la evidencia... Ya, o sea, no era tan brillante mío. Y que es imposible precisar. Y que es imposible Claro, precisar. claro. Entonces, justamente, esto ha sido una tónica desde, tristemente, hace 10, 15 años, en que se hace una declaración, vamos a hacer esto, y a la hora de la verdad, justamente, todo se esconde. O lo que decías tú, pues, vamos a que la educación gratuita, universal, de calidad, Claro, hoy día la seguridad. Tanto los objetivos que se proclaman como los resultados que se anuncian jamás se cumplen. Entonces, la Y cantidad los de... resultados que efectivamente tienen, nadie los declara. Nadie los como declara. el efecto de la inversión y el crecimiento. Exactamente. Entonces, justamente estamos en este círculo vicioso en el cual los datos se ocultan porque no se quiere dar a conocer que justamente el resultado normalmente es el opuesto del buscado. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué es lo que va a ocurrir en la práctica? Que es algo que justamente si miramos hacia el pasado, qué es lo que ha ocurrido otras veces, qué es lo que están haciendo, qué es un poco, cuál es la tónica de este proyecto. Es llenar la ley de lo que se llaman conceptos jurídicos indeterminados que consisten en palabras o esencialmente ideas vagas que no es posible delimitar porque justamente o es en sí algo difuso o porque depende de los valores políticos, personales, las preferencias económicas, inclusive de quien está realizando de quien debe tomar de la política decisión. fiscal, claro. Claro, entonces, por ejemplo, la elusión, agregaron toda esta gente, pero al final del día no hicieron lo que ya ha hecho, digamos, en Europa, justamente se establecen parámetros para determinar la elusión. Es decir, no es elusión a algo que no le agrada a quien está haciendo la declaración, sino que esto debe ir en contra del propósito del legislador, por lo cual justamente no se puede usar en Europa esta normativa en activismo político para tratar de conseguir por esta vía imponer una posición que se perdió en el Parlamento, que es algo que tristemente es bastante común en Sudamérica y en Chile. También justamente se establecen otros parámetros para que pueda existir una revisión de un tercero, una revisión objetiva, porque es hasta cierto punto, para simplificarlo al máximo, es el equivalente que diga que la venta de perros bonitos pagará un impuesto del 15%, los perros feos en cambio estarán exentos. Entonces, por definición... ¿Cómo vamos a encontrar al perrito que tengo? Claro, que estoy a punto de vender. es imposible hacer de manera objetiva eso, y acá justamente son conceptos como la relevancia, efectos económicos relevantes. ¿Cuándo un efecto económico es relevante, poco relevante? El precio normal de mercado. El precio normal de mercado. Entonces justamente se recurre a una serie de conceptos que dependen de una apreciación personal. Perdón, cuando el precio difiere notoriamente de los valores de mercado, claro, a aplicar el impuesto. Pero ahora dice el precio normal de mercado. ¿Cuál es el mercado normal? Claro, entonces justamente estos adjetivos que justamente permiten que sea difuso y que dependa de la apreciación personal de quien está realizando la declaración, termina destruyendo la aplicación, la igualdad ante la ley. Porque justamente lo que es normal para un fiscalizador en Arica no va a ser normal para un fiscalizador en Santiago y no va a ser normal para un fiscalizador en Coyhaique. Claro. Y la relevancia, los efectos jurídicos. Y el otro problema, también justamente que tú habías mencionado, es que se juega con la carga de la prueba en muchas cosas. Y se invierte la carga de la prueba y el contribuyente debe probar
que los actos que está realizando o que el precio el que está, inclusive cuando está actuando con un tercero, es este valor normal de mercado. ¿Y qué es lo que hemos visto antiguamente cuando ocurría eso? Que era justamente con el gran caballito de batalla del concepto del gasto necesario para producir la renta. El gasto necesario para producir la renta no estaba definido en la ley. Y justamente, ¿qué es lo que hace Impuestos Internos? Decir que ninguno era necesario, nada o, es necesario. o que pocos eran necesarios, claro. Sí. Y también, justamente en una revisión, en un artículo que publicamos en la revista, en que se hace cargo de toda la jurisprudencia que existió antes de que se modificara el concepto para un poco terminar con esa calificación voluntarista, y se impugnaba desde los gastos generales hasta el agua potable. O sea, el nivel de impugnaciones, como el concepto depende de la apreciación personal de cada quien, terminaban justamente en liquidaciones masivas en que se hacían a las empresas que tenían muchos trabajadores y, por ejemplo, decían la fiesta de la empresa, se dejaban caer, no es necesaria la fiesta de la empresa. Los planes... Y si el Servicio de Impuesto Interno califica que el gasto no es necesario, entonces usted va a terminar pagando más impuestos porque la base imponible aumenta porque le sacan uno de los gastos y el gasto disminuye la base imponible, solo para precisar. O sea, claro, para que se entienda, digamos. Claro, y justamente como se invertía la carga de la prueba, decía, usted, contribuyente, debe probar que ese gasto es necesario. Entonces, ¿cómo pruebo yo que es indispensable hacer una fiesta de la empresa para celebrar el fin de año? Claro. Entonces, claro, es súper difícil medir cuál es el clima laboral, o sea, que me permita tener trabajadores contentos a propósito de la fiesta para que se produzca renta. Claro, es muy ambiguo, muy difícil, claro, y totalmente indeterminado. A los bancos, por ejemplo, y a las mineras que establecían estos planes de retiro de la empresa, les rechazaban los gastos de los planes de retiro. Decía, ¿dónde se ha visto que es necesario pagarle a un trabajador que deja de ser su trabajador? Entonces, justamente todos estos incentivos para que la gente se retirara, o todos estos, por ejemplo... Se convertían en desincentivos al final, po. Claro. Gonzalo, ya, entonces poder, plata, y tú cierras con una opinión o reflexión sobre estos conceptos ambiguos, indeterminados, que lo único que terminan provocando, y que es lo que va a suceder con esta norma, es incerteza jurídica. Marcelo, y a propósito de lo que hablaba Gonzalo, me estaba acordando que incorporaron también esto de la sostenibilidad tributaria, que está contenido en uno... Este es mi punto político, ustedes son los expertos, pero que está contenido en uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030-2045. Ahora, bueno, se manifiesta también a través de este pacto de cumplimiento tributario expresamente, y ahí crean un mecanismo de certificación, porque hay un ente que te va a certificar que tú cumples con acuerdo y te llaman a a fumar la pipa de la paz con el servicio, pero que en realidad es una manifestación de la Agenda 2030 que también se incorpora. Ya, eso es un complemento mío. Propuesta, Marcelo. ¿Qué es lo que debe...? Antes de la propuesta, déjame hacerte 2 puntos. Si quería hablar de eso, feliz. No, primero que nada, también se modifica, ¿cierto?, en la figura de elusión, ¿cierto?, el tema de los límites respecto a los cuales pueden ser, ¿cierto?, calificado de elusión un acto. Y hoy día, ¿cierto?, por una base imponible de... yo la tengo aquí también. Son 60 UTA, creo, no sé. No, son alrededor de 66 son 1000 UTM. Si tú, ¿cierto?, tienes una diferencia de impuestos en base imponible de 1000 UTM, es decir, que alrededor son 18 millones de pesos de impuestos, te pueden a ti acusar de elusión. ¿Qué significa eso, Rosario? O sea, Rocío, lo que significa eso es que al final el contribuyente pequeño no va a tener capacidad de defenderse en el caso de una acusación de elusión de parte del Servicio de Impuesto Interno, porque yo, para poder acreditar que no incurrí en elusión, tengo que probar la relevancia jurídica o económica de los actos que realicé. Entonces, esto deja en indefensión completa al pequeño contribuyente. Porque no va a valer, porque como se debe, como hoy día no hay límite sensato a propósito de esta norma, entonces no va, lo voy a decir en castellano, no va a valer la pena defenderse, porque le va a salir mucho más caro a un contribuyente perseguido por el Servicio de Impuesto Interno cuando le califiquen alguna operación de lucida. Ni siquiera tienen la capacidad, Rocío, claro. Un contribuyente pequeño que vive al día, al 3 y no, al 4, claro. Que al final hace las cosas lo mejor que puede. Si tú lo acusas de elusión,
la persona ni siquiera va a tener muy claro lo que es ilusión. Y hoy día el concepto de abuso, como quedó en la nueva norma, tampoco al final No, protege al contribuyente. claro, ni nos da certeza. Es muy amplio. Es decir, hoy día sí. abuso es cualquier acto que tú realices para bajar tu base imponible. Es decir, si yo tengo stocks que están antiguos y los quiero liquidar, me van a decir, no, eso es abuso. ¿Cómo hizo ese descuento? ¿Cómo los vende tan barato? Claro. Entonces, al final, y ahí el contribuyente no tiene cómo defenderse. No creo que vamos a llegar a eso. No, pero, claro, estaría haciendo un ejemplo. Pero quiero extremar el caso. Exacto. Otro punto que te quería mencionar es que, como decían antes ustedes, este es un proyecto que recurre a muchos conceptos vagos, ¿cierto? Y a aspectos que son valóricos. Lo que decías tú, socialmente responsable, sostenibilidad tributaria. Pero el mismo proyecto, en sus artículos transitorios, establece una nueva ley de blanqueamiento de las inversiones en el extranjero que no han cumplido con las normas tributarias. Entonces, a ver, Marcelo, por favor, profundiza un poquito ahí. O sea, ¿esa puede ser una manifestación de la desesperación que tienen por plata? O sea, claramente hay dos normas que demuestran que obviamente que se necesita dinero rápido. Uno es este blanqueamiento que te digo yo, que si tú tenías recursos en el extranjero que no cumplieron con su tributación, tú puedes regularizar eso pagando una tasa del 12%. ¿Ya? Esta no es la primera vez que se ocupa este mecanismo, digámoslo. No es la primera vez, ¿cierto? Pero acá yo tengo un ministro de Hacienda que me está diciendo a todo el mundo, ahora voy a perseguir a los evasores, a los ilusores, a esto y lo otro. Y lo que está haciendo es darle una salida a estos mismos evasores que sacaron la plata sin cumplir. Con un 12%, claro. ¿Cierto? Las obligaciones que ellos no han cumplido. O sea, los está premiando. Claro, a lo menos inconsistente, diría yo. Y otra medida que contiene el proyecto que demuestra la necesidad de generar cierto caja es que se establece una norma en la cual se dice que los contribuyentes van a poder dejar sin efecto los juicios que ellos tengan pagando el impuesto adeudado sin las multas, ¿ya? Y si ellos han ganado alguna parte del juicio en alguna etapa intermedia, solo pagan lo que falta por lo que no les concedió el tribunal. Entonces, uno se da cuenta inmediatamente, oye, ¿por qué están dando estos beneficios? Claro. ¿Qué razón hay respecto de un gobierno que plantea, cosa que obviamente uno no está de acuerdo, pero que plantea, lo correcto es pagar impuestos y lo máximo posible? Claro. Sabemos que eso no es así porque al final lo que se busca es que los impuestos debiesen solamente financiar al Estado, pero dejar la mayor caja posible para que los empresarios en el bolsillo de los contribuyentes, desarrollando claro, sus actividades para generar más riqueza. Sí. Pero acá lo que estamos viendo es, usted no pague todos los impuestos que tiene que pagar de acuerdo a mí, sino que lleguemos a un arreglo y me pasa la pata al tiro. Y esto es temporal, ¿eh? Esto es para que la gente en la casa no esté pensando, pucha, pero esta gente reclama o cuestiona normas porque rema o porque no rema. No, lo que pasa es que esto se hace efectivo ahora, digamos. Sí. O sea, estos beneficios no son para el resto, para la eternidad. Así entonces, es. Por eso es una manifestación de la desesperación que tiene. Sí. Exacto. ¿Propuestas? ¿Alguien? Bueno, el último punto también. Oye, ¿no quieren? Pero también relacionado con propuestas, que es un poco, por lo menos en lo que más hemos conversado en la parte concreta, es toda esta materia de elusión y de los conceptos jurídicos indeterminados y cómo justamente esta vaguedad afecta a los contribuyentes y aleja la inversión de Chile. Cuando se discutió este proyecto que da origen a las reglas de elusión en Chile, que es este proyecto que se llamó BEPS por el nombre en inglés, que un poco da lo mismo, pero cuando los organismos internacionales discutieron eso, el Fondo Monetario Internacional justamente se pronunció respecto de estas reglas de elusión. ¿Y qué es lo que dijo el Fondo Monetario Internacional? Que es algo bien interesante. Señores, respecto de algo que acaban de derogar de facto acá en Chile, cuando existan reglas especiales que permitan tributar la deuda de una manera más barata que el capital, con independencia de si esas reglas se pueden calificar o no de antielusivas, porque justamente era un concepto que se estaba tratando de imponer en todo el mundo, dijo, si existe una regla especial, no use la regla general. Uno, ¿qué es lo que hizo Impuestos Internos? Que es el primer caso que hay, que existe una sentencia publicada respecto del concepto de abuso y de elusión.
ir justamente en contra de eso, ir en contra de una empresa que había usado las reglas especiales que permitían que la deuda pagara menos impuestos. Entonces, justamente nos estamos apartando desde el inicio de todas estas recomendaciones internacionales que siempre se declaran que son tan relevantes. Y ahora, ¿qué es? Claro, la usamos cuando nos convienen al final. Exactamente. Eso es. Solo usamos la parte que es nefasta para el contribuyente, pero y buena no, para el servicio, claro. Entonces está este filtro en que todo lo bueno no pasa y todo lo malo pasa. ¿Y qué es lo que se hizo ahora? Justamente establecer una forma ingeniosa de derogar el principio de especialidad, diciendo que si en este concepto vago, en que justamente es los efectos económicos o jurídicos relevantes, se termina aplicando, entre comillas, puede ser eludida una regla especial, lo cual de facto es decir, por ejemplo, si la regla especial fuera que con un 10% de capital y un 90% de deuda, o el porcentaje que tú quieras, la deuda paga más barato, entonces tú dices, ya, si era 10% de capital y la persona usó 10%, está eludiendo, porque justamente cumplió con la regla con el objetivo de pagar menos impuestos, y el único efecto de usar 10% de capital es pagar menos impuestos. Es pagar menos claro. impuestos. Y como el propio Servicio de Impuestos Internos lo reconoce, la diferencia entre capital y deuda es jurídica, es la escritura. Obvio. No hay una diferencia económica y es algo que reconoce tanto Impuestos Internos como los organismos internacionales. Entonces, justamente, de esta manera ingeniosa están un poco derogando el principio de especialidad, y en la práctica el Congreso deja de tener facultades para crear las reglas, porque Impuestos Internos, cuando justamente se dice vamos a crear esta regla y vamos a establecer este límite, ese límite después puede ser discutido en tribunales. Ya lo hemos visto, claro, eso en fiscalización, claro. de cosas que fueron discutidas en el Congreso. Hoy día el Servicio de Impuestos Internos las está atacando vía elusión y está diciendo una norma que no fue aprobada en el Congreso, yo la quiero aprobar por mi criterio. Bueno, esa es una manifestación de lo que va a pasar con las normas aprobadas en esta reforma. Y el gran problema del principio de legalidad y tipicidad tributaria. Respecto de propuestas, Rocío. Espérame, es que solo decir que le voy a dejar una inquietud a las personas que nos están oyendo ahora, que es el artículo sobre el interés penal, que también se borra lo que tenemos hoy día, que es muy malo, porque es el 1,5%. 18% al año. Eso es, 18% al año, pero en el artículo 53 del Código Tributario hasta hoy todavía, porque no ha entrado en vigencia esta cuestión, pero se cambia, se borra, y hay un mecanismo de determinación del interés que lo viste. Diario. Es sobre, usted pesque la tasa de las operaciones reajustables menores a 2.000 UTA. Sí, como en plazo de 2 años. Y claro, busque la tasa tasa que yo le digo que tiene que buscar de es que, Gonzalo, busque la tasa que la CMF da para estas operaciones que contienen la norma, incrementada en un 3,5%, y el incremento lo defino yo a través de una resolución del Servicio de Impuestos Internos. O sea, chino mandarín, básicamente, pero voy a dejarle la inquietud porque no lo he calculado todavía. Por eso no les voy a decir que el interés subió, pero temo que haya subido. Ya, ahora sí, propuesta. No, respecto del punto de vista de las propuestas, Rocío, yo creo que lo primero es, ya no se puede legislar tratando de lograr el mal menor. Chuta. Si queremos cambiar el ¿Por qué? rumbo, ¿Pero por qué lo decís, Marcelo? porque si uno quiere porque por lo que hablamos al principio, ¿Cuál era el mal mayor en este caso? se supone que la propuesta original, Claro, que la reforma, que el patrimonio de los ricos, que no sé qué, Sí. claro. pero el tema de fondo es que si uno quiere cambiar la curva que analizábamos al principio respecto de sube los impuestos, baja el crecimiento, ¿cierto? Y obviamente eso determina que haya más pobreza, hay que tratar de adoptar las medidas que sean correctas Obvio. para incentivar el crecimiento. O sea, Y esas- proactividad. Justamente podríamos haber usado la ley para impulsar el crecimiento económico, que la economía no esté estresada como está hoy día. O sea, que... Este proyecto y esta ley no consideran nada el crecimiento económico. Nada. No, yo creo que es al revés. Sí. Y ahí, ¿cierto? Son dos cosas principales. Uno, ¿cierto? El tema de la regulación, que hay que disminuir la regulación tributaria, porque al final eso, como decías tú, con el interés u otras cosas que mencionaba Gonzalo, al final lo único que hace es complejizar la actividad económica del contribuyente y lo distrae de su actividad económica.
Y después de eso, ¿cierto? Lógicamente hay que bajar las tasas, porque no puede ser posible que Estados Unidos tenga un 21% y nosotros un 27%. Está hablando del impuesto a la renta de la Corporativo. empresa. ¿Ya? Entonces, nosotros, ¿cierto? Hoy día somos un país que compite en el mundo por las inversiones. Ya vimos que CMPC se fue a Brasil, Arauco se fue a Brasil, Argentina lanzó su RIGI famoso, que es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que es un decreto ley 600 como el que nosotros teníamos antes. Sí. Y nosotros le estamos diciendo que no al centro de datos de Google porque no cumple con alguna cierta formalidad que le establece alguna autoridad ambiental. Entonces, creo que es importante que empecemos a legislar para lo que es correcto y no para lo que es popular y para hacer las cosas bien. Y después de eso, ¿cierto, Rocío? Lo que te quería plantear es importante que hoy día que los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos se hagan responsables de lo que ellos hacen. ¿Por qué? Ya, o sea, invariabilidad, legislar con datos, dar certeza jurídica, que tenéis toda la razón, y responsabilidad. Un buen diagnóstico del problema para tener una solución adecuada. Después de eso, ¿cierto? Está el tema de la responsabilidad del Servicio de Impuestos Internos. Porque hoy día el Servicio de Impuestos Internos puede involucrar a un contribuyente en un conflicto tributario, ya sea por elusión o cualquier otra cosa, y el contribuyente tiene que distraer una serie de recursos para hacerse cargo de esa discusión, y si el Servicio de Impuestos Internos se equivoca, no pasa nada. Claro. Entonces, hoy día que estamos hablando del tema de la elusión, en principio por el tema de las modificaciones que hay en el proyecto, hoy día debiese ser responsable individualmente el funcionario que firma eso, el director nacional, este consejo tributario, los fiscalizadores. Ellos debiesen ser responsables de esto y el Servicio de Impuestos Internos compensar a este contribuyente que a lo mejor le gana el juicio. Entonces, o sea, está tan mal planteado anticontribuyente que incluso este consejo tiene sanciones en el caso que dé a conocer una opinión, por ejemplo, disidente del criterio que finalmente se adoptó en contra del contribuyente. Para eso hay sanciones. Pero en el caso de equivocarse en alguna interpretación, como la circular de las medidas que ponía ejemplo Gonzalo, ahí, no, da lo mismo. Y es por eso que, nuevamente, uno piensa, ¿quién consideró al contribuyente en este proyecto? ¿Por qué es un pacto? ¿Cuál es la razón para que sea un pacto? Claro, es un pacto entre la autoridad administrativa, Servicio de Impuestos Internos, Ministro de Hacienda y los contribuyentes. Parece que no. O sea, el contribuyente es poco lo que recibe acá. Nada. No, al revés. ¿Tenía alguna propuesta, Gonzalo? ¿Algo que quieras complementar de lo que dice Marcelo? Bueno, simplemente en toda esta parte de estos conceptos vagos, ahí es donde está como la gran deuda del derecho tributario con los contribuyentes, porque justamente no es posible que las empresas no puedan determinar cuál es su responsabilidad tributaria, debido a que van a depender de apreciaciones que es imposible conocer al momento en el que se está planificando una inversión. Y por lo mismo, el efecto de este desconocimiento de la normativa y desconocimiento de cuántos impuestos voy a pagar, terminan justamente el resultado de eso son noticias como la que escuchamos hace poco, que era cuánto la mitad del dinero invertido de los chilenos estaba fuera de Chile. Ya, y todo eso justamente no es gratis, sino que termina impactando el empleo de la gente normal, porque el trabajo se termina creando fuera de Chile y no dentro de Chile.